¿Ya estás grabando, Martina? No, no me voy a presentar nada de una. No, luego acá. Luego nosotros vamos a hacer una presentación y una edición. Entonces cuéntanos, tú viniste al Ecuador en el 63, ¿cierto? Sí. Estudiaste artes y letras, si no me equivoco, Sí. en San Francisco. Artes y letras en Stanford University. También hice, como era de moda en ese tiempo, se iba al tercer año de la universidad, se iba abroad, se iba a Europa. Y yo era un poco original en eso porque todo el mundo se iba a Francia, se iba a Suiza, yo me fui a Madrid y pasé un año en Madrid, en la Universidad de la Complutense, tenía un programa que era curso para extranjeros. Y ahí estudié un año. ¿Y tu venida al Ecuador cómo se da? ¿Cómo llegas a ver? Bueno, regresé después de mi año en Europa y una amiga de mi madre me dijo, para que Judy no se olvide de hablar español, yo tengo una amiga que es de Latinoamérica. Esta señora era decoradora y la chica era ayudante de la decoradora y era una chica, Elena Calderón de Quito. Y nos hicimos amigas y no tenía planes muy fijos de qué es lo que iba a hacer después de graduarme. Entonces, hasta mientras me había invitado esta chica a venir a conocer a Latinoamérica. Y me fui. Nada más que eso, no era más complicado, es porque tenía proyectos a largo plazo, pero todavía nada se había cuajado. Sí, yo era escritora, tanto es así que uno de mis primeros trabajos aquí en Quito era por el diario El Comercio. ¿Y después cómo vino la fotografía? ¿Cómo vino la fotografía? Bueno, había exposiciones en Quito de fotografía. Me acuerdo que había de un tío de Christoph Hirtz, un Gottfried Hirtz, y otros alemanes que hacían fotografía en Quito. Había un chico Pérez también que después se murió, muy joven. Había una poca gente que hacía fotografía y siempre iba a las exposiciones y me gustaba. Y en una de estas he de haber dicho, yo puedo hacer eso. Empecé a hacer. Así de fácil, empecé a hacer como que hubiera hecho toda la vida y nunca había tenido mi cámara. Y empecé haciendo trabajos que se publicaban y que eran para las exposiciones. Me era muy cómodo hacer fotografía por alguna razón. Y eso que no era nada mecánica ni tecnológica ni nada de eso, pero me venía muy naturalmente y no puedo decir que estudié nunca fotografía. Aprendí sobre la marcha y aprendí al mismo tiempo a revelar y a imprimir fotografía porque no había quien lo haga según mi criterio, mi gusto. Entonces tenía que aprender a hacer eso al mismo tiempo y eso hice. Y hice mi propio laboratorio en la casa y ya. O sea que era combustión espontánea casi. En el libro que publicó Pepe con la Universidad Católica dice que es en el 82 que hiciste una primera exposición en la Casa de la Cultura. Ajá. Que fue ahí como tu primera exposición. Creo que esa era el encuentro de fotografía que decía Camilo hace algún tiempo. Entonces, sí, tenía unas fotos en ese primer encuentro de fotografía. Creo que eran retratos. Sí, estábamos hablando de 80.
que fue un periodo como muy importante en la fotografía ecuatoriana, digamos. Sí. Es ahí donde hay los primeros encuentros, viene Manuel Álvarez Bravo, Así es, vienen así los es. fotógrafos mexicanos. Manuel Álvarez Bravo, me acuerdo muy bien de él y las conferencias de él, no perdí ni uno. Me acuerdo Pedro Meir también estuvo, dio una charla sobre que me hacía mucho sentido, además del ensayo fotográfico. O sea, y he trabajado así desde ese entonces, o sea, desde el primer foto que hice era como parte de un conjunto de algo, de un ensayo, ya sea retratos, gente que hacía tal cosa, o si era cualquier cosa, era un ensayo, con una idea central y como un ensayo por escrito. Tienes una idea central y vas ilustrando con los diferentes párrafos. Pues así hacía la fotografía yo, muy estructurado desde las primeras cosas que hacía, era así de esa manera. En este libro que se publicó en la Católica, Sí. dice que los retablos tienen que ver con la crisis política del Bucaramато, de Abdalá Bucaramí, en el texto de Trinidad Pérez. ¿Podría encontrarse con una relación con lo que está pasando ahora? Sí, siempre tenía una idea político atrás de las series, ¿no? Una idea central, aunque no era una idea que se podía poner en palabras, era prácticamente una idea que tenía que hacer en algún otro medio que no sea palabras, porque era muy consciente de que el ecuatoriano es muy sensible y un poco quisquilloso, y no le gusta que nadie más de afuera hable de Ecuador o de los ecuatorianos o alguna cosa así. Son demasiado, deben un toque, ¿no? Entonces tenía que tener otra manera indirecta de poder decir las cosas que yo pensaba de Ecuador y de la gente y de las situaciones. Y siempre trabajaba, al principio al menos trabajaba con ese tipo de dirección, ¿no? De qué estoy diciendo aquí. Entonces, eso era parte de hacer fotos, era para mí expresarme de alguna manera. Es interesante porque tu fotografía siempre estuvo como muy de vanguardia, ¿sí? Mientras uno seguía todavía en la fotografía como registro de lo real, como huella, ¿no? Tú ya en los 80 planteabas como una forma como una especie de fotografía más conceptual, ¿no? Es decir, había que aterrizar unas ideas, unos conceptos, Sí. ponerlos en escena y trabajarlos como Sí. trabajar muy delicadamente con todos los Yo estaba muy consciente de que quería hacer una cosa diferente, de lo que había hecho, de lo que había visto que se ha hecho. Eran muy buenos fotógrafos aquí. Y me acuerdo, como digo, el Hertz, otra cuyos nombres me escapan, eran muy buenos, hacían un trabajo muy fino. Pero yo lo consideraba un poco anticuado. Entonces, sí, quería hacer algo un poco más nuevo, un poco más. Sí, un poco más nuevo. Es muy interesante lo que dices, digamos, cuando miras la cultura de los ecuatorianos, nuestra cultura a la que le cuesta que le digan cosas, ¿no? Y cómo encuentras en la imagen, ¿sí? Porque también somos una sociedad muy llena de imágenes, de íconos, ¿no? Sí, muy vinculada a las imágenes religiosas, ¿no? Sí. Y es como una extraordinaria estrategia como para la crítica, ¿no? Yo no diría tanto
crítica. Muchos dicen que mi trabajo es muy crítico de aquí. No, yo no lo considero en el uso negativo de la palabra crítica, no lo considero así. Más bien, tal vez pienso que puede ser un retrato de Ecuador y de su gente y todo, pero no tengo un alma crítica, no tengo ni la intención de criticar en su aceptación crítica. Claro, eso es acción negativa, ¿no? Pero sí es una lectura, digamos, que nos conmueve muchísimo, digamos, ¿no? Cuando yo veo, por ejemplo, la imagen de la Virgen de la Dolorosa o del Corazón, digamos que es como un ícono recurrente en nuestra cultura, en nuestra mentalidad, es una forma de enfrentarnos de alguna manera. Pero es un poco más intenso, o sea que le subo las revoluciones un poco a lo que es la imagen, obviamente, que es muy conocido aquí de la Dolorosa, ¿no? Pues más, algo así. Pero claro que el trabajo se basa en lo que veía, en lo que veía aquí, en la cultura de aquí. Yo soy producto de Ecuador como fotógrafa, nunca había hecho. Entonces, eso aquí es lo que me hizo abrir los ojos, las cosas que se veían como cosas normal, natural. Ves una grada que está carcomido así de los pies de 400 años de gente y nadie lo había fotografiado, yo no podía creer. Es como digamos, yo sigo en esta idea, ya no de crítica, como tú dices, sino de empujar un poco más, ¿no? Las imágenes, los iconos, las cosas que uno ve. Y es como un pensamiento como de la metáfora. Haces metáforas y analogías, nunca eres literal cuando dices las cosas. Y abres la posibilidad para que imaginemos sentidos para cada una de las imágenes, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de trabajo? Es decir, que cuando miras algo, luego que lo haces un texto, lo escribes y luego te vienen unas ideas como por ejemplo de colocar las alas en el convento de San Francisco. Pero muchas cosas me han preguntado sobre este proceso creativo mío. Y yo soy la que menos puedo decir. Yo no sé. Veo cosas y eso. Estaba en el convento, no me acuerdo qué estaba haciendo en San Agustín, y estaba mirando. Habían estado recién ahí los. ¿Cómo se llaman? Los restauradores habían estado haciendo cosas, estaba limpiecito y todo. Y vi en una esquina, metido, como escondido, este par de alas. Y era la cosa más natural del mundo, coger esas alas y poner en esta fila de cosas donde falta un santo, porque aquí falta un santo. Entonces, ahí está, se colgó las alas y se mató. Eso, o sea, que inventaba ese tipo de cosas, hacía. Ese es el proceso, sí, es que hay un proceso ahí. Pero, sí, está. Y cuando la fotografía de, ¿cómo se llama? La noticia de ayer, ¿cómo es? Donde tienes la cabeza del chancho sobre el periódico. Es que había muchas cosas que se juntaban en mí para hacer esa foto. Primero, la cuestión económica, la cuestión financiera, la cuestión todo esto aquí era muy contrario a lo que necesitaba el país, o sea,
se gastaba en cosas suntuosas, se hacían presupuestos para cosas que no eran tan necesarias, o sea, tenía un sentimiento de resentimiento de algo que estaba pasando en ese tiempo. Entonces, ¿qué? Si quieres plata, ya aquí, el chance, ya. En la página, era la página económica del Diario de Comercio, era con el Wall Street Journal, tenía parte, una parte cada no sé qué día de la semana. Entonces era una manera de sacarme un espino que tenía ahí que me molestaba mucho, de que se gastaba mucha plata, pero no en lo que necesitaba gastar. O sea, eso era más o menos el sentido de esa foto. Cuéntanos cuál fue tu último proyecto de fotografía. ¿Y qué pasó con ese proyecto? El último. No es lo más interesante, pero era el último que me estás preguntando. Entonces había, por alguna razón, en la Politécnica Nacional, de aquí, por el Colegio Americano, que estaban haciendo algún proyecto, perdone que no me acuerdo bien, pero es hace mucho tiempo, algún proyecto sobre la extinción de las especies o algo así. Y entonces yo trabajé una serie para esta exposición que estaban haciendo en conjunción con la Politécnica Nacional, el laboratorio de la Politécnica, que tenían frascos y frascos de cosas y huesos y esqueletos y bueno, era una maravilla visualmente, el ciclo ese tenía todo lo que te puedes imaginar. Y no sé qué hacían las otras gentes, no sé, pero yo lo que hice era llevar una cámara ahí a una parte donde tenían frascos con muchas cosas y fotografías los frascos. Y había una exposición, era en Alianza Francesa, creo que era colectiva, había otras cosas. Es una cosa más sobre tu técnica que me parece que es clave. Tú trabajas en analógico, ¿no? Durante Sí. toda tu obra, digamos. Toda mi obra. Nos contaste que te formaste a ti misma, digamos, Sí. y desarrollas una técnica, eres muy cuidadosa con la técnica. Por un lado, con la iluminación, con todo el tema de la luz. Sí, la iluminación era una parte muy importante de mi trabajo, pero eso tienes que acordar, que yo empecé de fotógrafa de estudio haciendo fotos de productos. Yo era fotógrafa comercial antes de que era artista no sabía nada de ese asunto. Yo era fotógrafa comercial, pero así mismo, espontáneamente, desde el primer día, por alguna razón alguien necesitaba para alguna cosa y digo, yo puedo hacer eso, yo tengo una cámara de medio formato y puedo hacerlo. Y así hice, tenía un estudio, bueno, primero en mi casa, en el ático de mi casa tenía un pequeño estudio de tabletop, ¿no? Para hacer iluminación y todo eso. Tenía veía mucha fotografía, muchas exposiciones, conocía ya la fotografía importante de ese tiempo, los nombres, pero entonces sabía cómo tenía que verse una fotografía iluminada correctamente. Yo ya había visto y nada más tenía que aprender a reproducir eso yo con las luces y todo, y era muy difícil. Era muy difícil, sin que nadie me esté ayudando ni nada.
había demasiada luz, entonces había que ir quitando y modelando las cosas con luz. Era autodidacta, eso es verdad. Tenía muchos libros y muchos equipos y todo eso, y aprendí. Y la otra parte de tu técnica es la copia. Eres Sí. muy cuidadosa y estricta con las copias. Sí. ¿Por qué es tan importante la copia? Muchas razones, porque debe ser que yo soy así, muy meticulosa, muy detallosa y todo lo demás. Sería imposible de vivir conmigo si tú hubieras tenido un outlet como eso para todo mi perfeccionismo, ¿no? Así me gustaba y aprendí a hacerlo porque no me gustaba cómo me imprimía nada que yo hacía. Era imposible, escogí, desnotaba. Y me fui, compré todo lo que necesitaba, tenía muchos libros, estudié mucho y hice un libro laboratorio en mi casa y aprendí haciendo. Mucha plata iba a papel de basura, cajas enteras. ¿Y por qué no te gustaba cómo te imprimían otros? ¿O qué es lo que no te Porque gustaba? era un asco. Pero un asco en que en el contraste, en el detalle. O sea, para ti sí es clave la Yo sabía cómo tenía que ver la foto que yo tomé y ahí está. Y Judy, ¿has trabajado en fotocolor? No, porque no podía controlar el proceso, no. Eso otra vez tenía que estar a merced de los laboratorios comerciales. Yo no sabía relevar el blanco y negro. Ahí digamos el color. No sabía más tampoco. Pero eso podía hacer. Color no. Y además, sí me agradaba mucho la fotografía en blanco y negro. Yo no considero que es blanco y negro, es grises. Y son todos los grises y todas las cosas que puedes hacer. Yo creo que es muy versátil blanco y negro para expresarse. Hay tantas diferentes maneras que puedes hacer una foto en blanco y negro, ¿no? Hay tantos grises. Muchas gracias. Ya. Yo les agradezco a ustedes. Realmente es un homenaje que me hacen y estoy muy agradecida. No, que honor, más bien gracias al Pepe por invitarnos. Qué chévere. Gracias, Pepe.